pastora, venga para que ore usted. Vamos a ponernos de pie, amén, con temor y reverencia. Vamos a aclamar que la palabra de Dios sea quien esté hablando en nuestra vida, que sea su Santo Espíritu en nosotros, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano de poder la guarde, la libre, Señor, ponga palabras en su boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora declaramos, Dios Todopoderoso, nuestras vidas libres, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos a atesorar tu palabra como una perla preciosa y ponerla por obra en nuestra vida. Señor, en esta hora que el fuego descienda de lo alto, Señor, y llene nuestra vida, nos ministre, nos aliente, nos fortalezca, mi amado. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hace rato no te escuchaba. Ajá, en el carrillo está. Hermanos, voy a empezar con una pequeña oración, agradeciéndole al Dios Altísimo por este privilegio grande que me da por primera vez, y que Él está cumpliendo el sueño mío de predicar. No en un púlpito, porque nunca me imaginé estar acá, pero siempre en cualquier lado, porque el Señor es uno solo y nosotros debemos de predicar donde quiera que andemos, porque Él dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato del Dios Todopoderoso, y le doy gracias que me da el privilegio de estar acá predicando su hermosa palabra, y que sea para bendición de toda la iglesia. Amén. Abra la Biblia en Lucas 10:38. ¿Lo tiene? Amén. Lucas 10:38. ¿Lo tienen? Sí. El Espíritu Santo dice, porque hermano, ustedes saben que cuando la persona predica la palabra de Dios, no es nuestra palabra, sino la de Dios, la que está en la Biblia. No es nuestra palabra. Y el Espíritu dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros somos la iglesia. Amén. Así que disponga su oído espiritual, porque el Espíritu es el autor de la Biblia. Bueno, en Lucas 38 dice así la palabra. Lucas 10:38. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús no le respondió. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María eligió la buena parte que no le será quitada. Acá María, eran las dos hermanas, Marta y María. Y María ha elegido, ella se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Cuando nosotros disponemos nuestro oído para oír la palabra del Señor,
la entendemos, porque prestamos atención a su palabra. Amén. Y después dice que tenía la otra hermana que era Marta, y Marta estaba turbada por las cosas, los quehaceres de esta vida. Y cuando nosotros tenemos quehaceres acá en la vida, nos quita el estar con el Señor. Es así, hermano. Pero si uno dispone su corazón y busca y se sienta a los pies como hizo María y oye su palabra, es porque la empieza a entender y el Señor abre su entendimiento, su corazón. Acá dice también en el versículo 42, pero una sola cosa es necesaria, y María eligió la buena parte, que no le será quitada. Y en Lucas 8:18 dice así la palabra del Señor. Mirad pues cómo oís, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mirar con nuestro, por supuesto, todo es espiritual, todos nuestros sentidos tienen que ser espirituales, porque el Señor, el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia. Entonces lo tenemos que entender en el espíritu y no en la carne. Mirad pues cómo oís, porque al que tiene le será dado. ¿Y qué le será dado? Le será dado más palabras, y al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado. Hay hermanos que creen tener la palabra, pero no la tienen, porque no disponen el corazón para entender las cosas de Dios. Porque a veces estamos en la iglesia, pero con la mente en el mundo. Y dice, al último dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A veces estamos en la iglesia, pero con nuestra mente en el mundo. Y yo creía que irse al mundo era, volverse al mundo era con el cuerpo, con todo, con el cuerpo. Pero a veces estamos en la iglesia y con la mente en el mundo. Por eso en el libro de Isaías decía Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando cantamos las alabanzas, muchas veces yo voy a decir una verdad en mí, pero pocas veces me pasa, porque yo busco mucho del Señor, entonces, pero esas pocas veces sí me pasa de estar pensando en otras cosas. Y cuando yo dispongo mi corazón, está el Señor, solo el Señor, y Él llena mi mente, todo mi ser, porque yo he sido, y ustedes también, iglesia, para que hemos nacido para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sigue en Hechos 16:14, sigue la prédica. ¿Lo tiene? Sí. Dice que había una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios. Estaba oyendo. El Señor abrió, cuando hablaba Pablo, era, sí. El respetuoso de Dios estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El corazón de nosotros, las personas, los humanos, los hermanos, en el corazón están encerrados los sentimientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. Si lo buscamos al Señor, lo sentimos al Señor con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, la dejamos todo a Él, o sea, le entregamos el corazón al Señor, ahí es cuando nosotros lo sentimos. Amén. Amén.
Y vamos a otro versículo de Daniel 10, 12. ¿Lo tiene? Sí. Dice, él siguió diciendo, o sea, el ángel Gabriel: Daniel, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. O sea, acá el Señor, el Dios Todopoderoso, mandaba al ángel Gabriel, porque acá Daniel aplicaba su corazón a entender y a entenderlo al Señor y a humillarse ante su Dios, dice. Entonces el Dios Todopoderoso envía un ángel, y también nos puede pasar a nosotros, hermanos, porque Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si eso le pasaba a Daniel, también nos puede pasar a nosotros. Mandar a su ángel mensajero. Ángel mensajero, Gabriel era el ángel mensajero. También ahora puede el Señor mandar para cada uno de nosotros, cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y lo buscamos. Y si no podemos, la palabra dice que si pedimos sabiduría, revelación, Él nos revela. Porque acá el libro de Daniel, Daniel le oraba al Dios Todopoderoso, y ninguno podía, el rey Nabucodonosor quería saber de sus sueños. Entonces lo buscaba a Daniel, que era uno de los a ver, no me acuerdo. Intérprete. Entonces, para que devele el sueño. Entonces, Daniel tenía al Dios Altísimo, por Dios. Y el rey Nabucodonosor lo buscó para que develara sus sueños. Entonces, Daniel todo le revelaba el sueño del rey. Así a nosotros también Dios también nos revela toda la palabra escrita acá, cuando no la entendemos, pero si nosotros tenemos que buscarlo al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Cuando nosotros disponemos el corazón y lo buscamos y clamamos a Él, Él nos escucha, Él nos contesta por intermedio de su palabra. Bueno, sigamos en Mateo capítulo 13. Capítulo 13, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, Jesús explica lo del sembrador. Oíd la palabra del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí dice clarita la palabra de Dios. Cuando uno oye la palabra del reino, pero ese oír, ¿con qué oído oímos cuando la palabra dice del reino no la entendemos? Con los oídos carnales estamos oyendo, por eso no la entendemos, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Entonces en la carne no podemos entender la palabra estando en la carne. Entonces por eso tenemos que entender y disponer los oídos espirituales. Amén. Después dice, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, antes es de corta duración. Cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Acá se refiere, por ejemplo, a los hermanos que, bueno, oyen la palabra, pero el afán está afanado en todas las cosas del mundo, el trabajar sin sosiego,
para enriquecerse, querer un auto, querer cosas del mundo. Se afanan en todo, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Y el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos árboles. Y entonces, si somos árboles, demos buenos frutos. Frutos que confiesen su nombre por medio de Jesús. Sacrificio de alabanza, saber fruto de labios que confiese su nombre. Amén. Amén. Y en el último versículo dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto, 100 granos por uno, otros 60 y otros 30. Hermanos, yo le digo que yo a este versículo, por ejemplo, estoy en el camino del Señor hace como 3 años y medio más o menos, no hace 4, hace 3 años y medio. Y yo al leer por primera vez, yo lloraba y le clamaba al Señor ser de esta tierra, de la que oye la palabra y la entiende y da fruto. Y yo creo que estoy dando fruto. Amén. Amén. Y le doy la gloria y la honra al Señor, que Él me sigue ayudando y sigue bendiciéndome. Bueno, en 1 Corintios dice la palabra de Dios. 1 Corintios, si usted no lo quiere buscar, lo busco yo. 1 Corintios 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos que ver eso. Estamos siendo natural, por eso no percibimos, dice. Si somos naturales, o sea, somos carnales, no la percibimos en la palabra y no la podemos entender porque se han de discernir espiritualmente. Y después dice: en cambio el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. Amén. En Romanos dice la palabra de Dios: porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y en el libro de 2 de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, el diablo ha cegado el entendimiento acá, porque la palabra uno la lee, y el entendimiento lo tenemos acá. En Romanos 12:2 dice la palabra: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea que Dios nos dice que nosotros transformemos nuestra mente por medio de vuestro entendimiento, que es la palabra, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Y bueno, y para terminar, dice en el libro de Proverbios 11, Proverbio 11. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Hay quienes reparten y reciben más de lo que dan, y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a pobreza. Acá se entiende que hay quienes tienen mucha palabra y la reparten, como en este caso. Y le doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de predicar y empezar a repartir lo que yo ya acumulé en mi granero, que es mi corazón. Amén. Y empecé a repartir ahora, y recibe más de lo que da, dice. El Señor me va a dar más palabras para repartir más, yo entiendo así. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a pobreza. O sea, si retenemos más de lo que el Señor nos enseña, dice, van a pobreza, y es la pobreza espiritual. Y no esperemos que el Señor, que nosotros mismos nos empobrezcamos espiritualmente, porque el Señor nos quiere enriquecer con su Santo Espíritu, porque Él no nos ha venido a dar riqueza,
de este mundo, sino a darnos la riqueza de su Espíritu Santo. Amén. Y nada más, hermano, con esto termino y le agradezco a Dios Todopoderoso que me ha guiado por primera vez. Y yo no sé, según Dios Todopoderoso aprobará mi primera prédica, porque pienso seguir predicando. Gloria a Dios. Porque yo creo que Él es el que tiene que dar el visto bueno. Amén. Y que el Señor nos bendiga, hermano. Amén.